Hace un año, los analistas dijeron que México iba a perder 1 millón de empleos, que el peso se iba a desplomar, que el TEMEC estaba muerto. Esta semana, el representante comercial de Washington tuvo que tomar un avión, aterrizar en Ciudad de México y sentarse en una mesa que Sheinbaum ya tenía preparada. ¿Qué pasó en ese año? Hoy te cuento todo. Quédate. En Silao, Guanajuato, hay un trabajador que lleva 22 años haciendo partes de motor que se ensamblan en fábricas de Michigan. Hace un año su gerente los reunió a todos y les dijo: si estos aranceles se aplican como dicen, vamos a revisar si sigue siendo viable producir aquí. Esa noche llegó a su casa y le dijo a su esposa: me van a correr, hoy sigue en esa planta. La planta no solo no cerró, aumentó su producción y contrató 340 trabajadores nuevos. Y esta semana el hombre que representa el comercio de Estados Unidos voló a Ciudad de México para hablar con el gobierno mexicano sobre cómo hacer que esa relación funcione mejor. Eso no es un milagro, es el resultado de una estrategia. Y hoy te cuento cómo funciona esa estrategia número por número. Para entender por qué la visita de Greer a México esta semana es tan significativa, necesitas entender lo que Washington quería que pasara hace un año. El 1 de febrero de 2025, la administración estadounidense firmó órdenes ejecutivas para imponer aranceles del 25% a productos mexicanos. No fue una amenaza vaga, fue una política con fecha de implementación y con un mensaje político muy claro. México tiene que hacer lo que nosotros decimos o pagará el precio económico. Los pronósticos que se publicaron en ese momento eran devastadores. Analistas proyectaban que México perdería entre 500,000 y 1.2 millones de empleos en el sector manufacturero, que el peso se desplomaría, que las exportaciones caerían entre 15 y 20%, que el TEMEC, el tratado que sostiene el 80% del comercio exterior de México, podría colapsar antes de su revisión formal en 2026. Eso era lo que Washington quería que pasara si México no cedía. ¿Cedió México? No. Y los números lo confirman de una manera que todavía no ha sido contada con la claridad que merece. Escucha bien estos números porque los medios mexicanos no los están poniendo juntos de esta manera. Número 1. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron 7,4% en 2025. No cayeron, no se mantuvieron igual, crecieron. En el año en que Washington impuso aranceles del 25% generales, del 50% al acero y aluminio y del 25% a automóviles y camiones, México exportó más, no menos. En febrero de 2026, México exportó a Estados Unidos bienes por $44,310 millones. En el mismo mes del año anterior había exportado $41,638 millones. Eso es $2,672 millones más con los aranceles encima. Número 2. México es el principal socio comercial de Estados Unidos con una participación récord del 15,7%. No China, no la Unión Europea, México. El país al que Washington amenazó con aranceles es hoy el país del que Estados Unidos más compra en el mundo. China, en el mismo periodo, cayó del 13,2% al 9% de participación, el mínimo en 2 décadas. Número 3. El cumplimiento de las reglas del TEMEC saltó del 48,6% al 75,1% en solo 10 meses. Esto es lo más importante y lo menos reportado. Cuando Washington impuso los aranceles, las empresas mexicanas hicieron algo extraordinario. Se adaptaron, reorganizaron sus cadenas de suministro. Sustituyeron proveedores asiáticos por proveedores norteamericanos, rediseñaron productos para cumplir con las reglas de origen del TEMEC y lograron que el 75% de sus exportaciones cruzaran la frontera libres de aranceles porque cumplen con el tratado. El resultado, aunque más del 45% de las exportaciones mexicanas enfrentan aranceles sectoriales en papel, el impacto efectivo se reduce a apenas el 5% en la práctica.
porque el 83% de las exportaciones mexicanas están protegidas por el tratado. México pagó un arancel efectivo promedio de 3,7% sobre sus exportaciones totales, China pagó 29,2%. Esa diferencia de 25 puntos porcentuales lo cambió todo. Número 4. Las exportaciones mexicanas rompieron el récord histórico desde 1991, 837 millones de dólares exportados en 2025, el mejor registro desde que el INEGI lleva estadísticas de comercio exterior en el año de los aranceles más agresivos de la historia reciente. Y en los primeros 2 meses de 2026, las exportaciones crecieron otro 12,15% anual, el mayor avance para un periodo igual desde 2022. Estos resultados no ocurrieron solos, requirieron decisiones políticas muy específicas del gobierno de Sheinbaum. Decisión 1. México aplicó sus propios aranceles de hasta 50% a más de 400 productos chinos. Esta es una de las decisiones más estratégicas y menos comentadas de la administración. Cuando Washington decía que estaba preocupado por el ingreso de mercancías asiáticas a través de México, el gobierno mexicano respondió con datos y con acción. No con sumisión, con una política propia que atacaba el problema real y que al mismo tiempo le quitaba a Washington uno de sus argumentos principales. Decisión 2. Ebrard construyó la agenda de negociación antes de que Greer llegara. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llegó a estas negociaciones con una lista de propuestas concretas. No llegó a escuchar lo que Washington quería. Llegó a proponer lo que México quiere: la reapertura de la frontera al ganado mexicano, la eliminación de aranceles al acero y aluminio, la protección del sector automotriz, reglas de origen que reconozcan la integración real que ya existe entre los dos países. Decisión 3. Sheinbaum recibió a Greer en Palacio Nacional. Este detalle importa más de lo que parece. Greer no llegó a México a dar instrucciones. Llegó a sentarse en una mesa donde la presidenta de México le presentó las propuestas mexicanas, rodeada de representantes del sector productivo del país. Esa imagen, el representante comercial de Washington en Palacio Nacional escuchando a Sheinbaum, es la imagen que resume exactamente lo que ha pasado en el último año. Washington fue a México, no al revés. Quiero detenerme un momento antes de contarte qué pasó en la mesa de negociación. Sé que muchos de los que están viendo este video llevan años viendo cómo se habla de México en los medios internacionales. El país del que siempre se habla como el problema. El país que tiene que hacer algo para que Estados Unidos no le imponga consecuencias. Durante décadas, esa fue la narrativa. México como el socio menor. México como el país que necesita el permiso de Washington para funcionar. Esta semana el representante comercial de la primera economía del mundo tomó un vuelo, aterrizó en la Ciudad de México y se sentó frente a la presidenta mexicana a escuchar las propuestas mexicanas. ¿Eso significa que todo está resuelto? No. Los riesgos siguen siendo reales. La revisión del TEMEC el 1 de julio tiene incertidumbres que te voy a contar en un momento. Pero significa que México llega a esa mesa con una posición de fuerza que hace un año nadie proyectaba. Y eso, que México esté en esa posición hoy, tiene nombre y apellido. La visita de Greer a México los días 19 y 20 de abril no fue una visita de cortesía. Fue una sesión de trabajo sector por sector con temas específicos sobre la mesa. Industria automotriz. Este es el sector más sensible. Washington ha dicho que no está satisfecho con el déficit comercial en autos. México exporta muchos vehículos y partes a Estados Unidos y eso está en el centro de la negociación. Lo que México está pidiendo es que se reconozca el nivel real de integración de la cadena automotriz norteamericana, porque las partes que se ensamblan en México frecuentemente vienen de fábricas en Michigan, Ohio y Texas. Acero y aluminio. Los aranceles del 50% siguen vigentes. México quiere que se reconozca que el acero y aluminio mexicanos son parte de la cadena de suministro norteamericana, no una competencia externa.
Sector agropecuario. La reapertura de la frontera al ganado mexicano es uno de los temas que Ebrard puso explícitamente sobre la mesa. Hay estados del norte de México donde la ganadería es la columna de la economía local y la frontera cerrada ha causado un daño real a esas comunidades. Reglas de origen. Este es el tema técnico más complejo y el más importante. Las reglas de origen determinan qué productos califican como norteamericanos para efectos del TEMEC. México quiere reglas que reflejen la integración real que ya existe, no reglas diseñadas para excluir productos mexicanos que llevan décadas siendo parte de la cadena de valor norteamericana. Sustitución de importaciones asiáticas. Este es el punto donde México y Washington tienen más coincidencia. Ambos quieren reducir la dependencia de China. México ya demostró que puede hacerlo. El salto del 48,6% al 75,1% en cumplimiento de reglas de origen en 10 meses es la prueba. Ahora quiere que Washington reconozca ese esfuerzo con condiciones comerciales más favorables. Este canal existe para contarte la historia completa. Y la historia completa incluye lo que puede salir mal. Riesgo 1. Las negociaciones podrían extenderse más allá del 1 de julio. El propio Greer dijo el 7 de abril que las negociaciones podrían no concluir en la fecha prevista porque hay problemáticas específicas por país que requieren más tiempo. Si el 1 de julio llega sin un acuerdo, la incertidumbre sobre el futuro del TEMEC se prolonga. Y esa incertidumbre tiene un costo económico real. La inversión fija bruta en México cayó 6,7% en 2025, en parte por la falta de claridad sobre el futuro del tratado. Riesgo 2. Washington sigue presionando con el tema automotriz. El déficit comercial en automóviles es el punto donde la posición de Washington es más rígida. Si no se llega a un acuerdo en ese sector, hay riesgo de que los aranceles del 25% al sector automotriz se mantengan o incluso aumenten. Eso afecta directamente a Ramón Encilao y a los 900,000 trabajadores del sector automotriz mexicano. Riesgo 3. La economía interna de México no está creciendo al mismo ritmo que las exportaciones. Este es el dato incómodo que los defensores del gobierno no siempre mencionan. México creció apenas 0,6% en 2025. Las exportaciones rompieron récords, pero ese dinamismo exportador no se ha traducido todavía en crecimiento interno suficiente para sentirse en el bolsillo de los mexicanos. Los datos de inversión de capital cayeron 8,7% en el primer bimestre de 2026. ¿Hay trabajo pendiente? La diferencia es que México llega a esa mesa con fortaleza exportadora real y eso importa en una negociación. Hay algo que pasa cuando pones esta visita en el contexto de todo lo que ha ocurrido en el último mes. La semana pasada, Sheinbaum estaba en Barcelona defendiendo la democracia con Lula, Petro y Sánchez. Esta semana recibe en Palacio Nacional al representante comercial de Washington. ¿Ves el patrón? Sheinbaum no está eligiendo entre Europa y Estados Unidos. No está eligiendo entre soberanía y pragmatismo. Está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. En Barcelona, México no acepta ser definido por la narrativa de Washington. Tiene aliados, tiene voz, tiene un proyecto propio. En Ciudad de México, México negocia con Washington desde una posición de fuerza construida durante un año de trabajo silencioso. Eso es lo que la frase de este canal describe exactamente. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. México coordinó con sus aliados europeos y latinoamericanos en Barcelona. Colabora con Washington en la revisión del TEMEC. Pero en ninguno de los dos casos está pidiendo permiso ni aceptando condiciones que dañen la soberanía. Esa coherencia entre la política exterior de Barcelona y la política comercial con Washington no es accidental. Es la misma lógica aplicada en dos frentes distintos. Antes del cierre, la pregunta que quiero que respondas en los comentarios. México llegó a esta mesa de negociación con los mejores números comerciales de su historia. Exportaciones récord, principal socio de Estados Unidos. Washington vino a México.
pero la economía interna creció apenas 0,6% el año pasado. ¿Crees que los mexicanos comunes como Ramón Encilao van a sentir en su vida diaria lo que México ha logrado en el comercio exterior? ¿O las victorias en la mesa de negociación se quedan en los titulares y no llegan al bolsillo? Déjame tu respuesta abajo, sin filtros. Quiero saber lo que piensas. Lo que pasó esta semana en Ciudad de México no va a aparecer con esta claridad en los medios tradicionales. Van a decirte que las negociaciones del TEMEC son complicadas, que hay riesgos, que Washington tiene más poder. Todo eso es verdad. Lo que no te van a contar es lo que te conté hoy, que México llegó a esa mesa con exportaciones récord desde 1991 como el principal socio comercial de Estados Unidos, después de haber logrado en 10 meses lo que nadie proyectaba. Y que el representante comercial de Washington tuvo que venir aquí a esta Ciudad de México, a esta mesa que Sheinbaum tenía preparada. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Suscríbete si crees que México merece que alguien cuente esta historia completa con los números que confirman la fortaleza y con la honestidad de los riesgos que todavía existen. Suscríbete si eres de los que quieren entender lo que está pasando de verdad, no solo los titulares. Aquí en Claudia al Poder con Yuraima Guevara seguimos conectando los puntos que otros no conectan. El próximo capítulo, cuando salgan los resultados de esta mesa de negociación, va a estar aquí antes que en cualquier otro lado.